Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que he estado reflexionando, que es la zona de confort. En la zona de confort no hay absolutamente nada que se pueda desarrollar, nada que pueda crecer. Es decir, cuando estamos en una zona de confort, literalmente quedamos en un estado de parálisis en donde inclusive puede que no nos estemos sintiendo bien, que estemos en una relación tóxica, por ejemplo, pero es una zona de confort porque es una zona que yo conozco. No me está yendo bien, me están tratando mal, pero es una zona que yo conozco. Entonces, ¿cómo me voy a salir de ahí? Me va a desestabilizar. El trabajo en el que estoy no me gusta, pero estoy en una zona de confort. Entonces, lo irónico, lo paradójico de este tema es que uno pudiera pensar, pues es que estoy en la zona de confort porque estoy muy bien, me siento muy bien. No necesariamente, puede ser que en esa zona de confort nos estemos sintiendo muy mal, pero no sabemos cómo salirnos, no sabemos cómo romper con ese esquema, porque es un esquema que es conocido. Es decir, alguien nos puede decir, oye, ese trabajo ya llevas mucho tiempo quejándote, diciendo que no te está llenando, no te satisface, no ganas lo suficiente, no la llevas bien con tu jefe, sientes que estás paralizado, no estás avanzando, no estás creciendo. Pues sí, pero pues es que es lo que conozco. Dicen, bueno, hay una posibilidad de un trabajo nuevo. No quiero porque ya llevo muchos años aquí. Entonces, la mente tiene una forma de sabotearnos, porque no quiere romper con esos esquemas, porque le da miedo la incertidumbre. Y sin embargo hay una genialidad en la incertidumbre. Alan Watts habla mucho de la genialidad y de los milagros que se dan cuando uno se atreve a enfrentar la incertidumbre, que no es otra cosa más que enfrentar el miedo. Detrás del miedo, si uno le quita el velo a el miedo, está lo que realmente desea el alma. La verdadera libertad está detrás del miedo. Lo que pasa con el miedo es de que tenemos la opción, y finalmente es una alternativa que tenemos que escoger. O el miedo nos va a paralizar y nos va a dejar en esa zona de confort, aunque sea malsana, o nos puede impulsar a decir, ya esto me está apretando, esto no me está gustando, me tengo que mover. Pero para eso es fundamental entrar en el área de la incertidumbre, en penetrar en un área desconocida. Pero justamente en esa área de incertidumbre es en donde se encuentra la verdadera evolución. Hay que ponernos a pensar que a la mente, al ego, como el ego tiende a ser vanidoso y tiende a ser perezoso, no le gusta la evolución. Le choca el término de la evolución, porque justamente la evolución es constantemente estar entrando en estos estados de parálisis, por un lado, decir estoy incómodo, entonces me tengo que meter a áreas que no conozco. Y justamente en esas áreas es en donde está la verdadera evolución, pero a la mente no le gusta, al ego no le gusta. El ego prefiere estar cómodo, por así decir, en la zona de confort. Siento yo que hay momentos en la vida en donde se valida el que estemos en esa zona, porque no todo el tiempo tenemos que estar en una constante crisis o estar investigando cosas nuevas o estarnos aventurando o estarnos arrojando. Se vale que en momentos de la vida tengamos estas pausas para contemplar, para analizar,
para luego volvernos a atrever, por así decir, a entrar en una zona de confort. Yo les quisiera platicar una anécdota de algo que me sucedió recientemente. Había una serie de personas que me decían que yo tenía que lanzarme a dar conferencias y era algo que a mí no me gustaba. Yo tiendo aquí donde me ven, pues es mi casa, es un consultorio, salgo poco. Y me decían, ¿por qué no compartes pues lo que has estudiado, en lo que has estado investigando? Que finalmente todo esto lo hice como una forma de sanación personal. Y recuerdo que una persona me dijo, ¿por qué no quieres compartir? ¿Por qué no te quieres meter a redes sociales? ¿O por qué no quieres dar conferencias? Yo decía, no, pues es que no lo necesito, me va bien en la consulta, etcétera, ¿no? Me dice, pues mira, te voy a decir cómo hablas tú, que hablas mucho del ego. Si no quieres compartir esto, quiere decir que traes el ego bien amarrado, porque en el fondo lo que tienes es miedo. Y me caló. Inclusive ahora que tuve el gusto de dar esta conferencia, me invitó Lily Pierce, que ella es la propietaria de una agencia, se llama The PR Agency, y me dijo, pues mira, te voy a sacar completamente de tu zona de confort. Y la virtud que tuvo esa invitación es que no me dio oportunidad ni siquiera de pensarlo. O sea, fue una forma en donde quedé prácticamente cuando colgué el teléfono, ya le había dicho que sí, no tenía ni idea de por qué había dicho que sí. Pero a veces el universo es así como funciona, te va mandando agentes o ángeles o seres espirituales, porque finalmente todos venimos de la misma matriz, que te dicen, oye, empújale, dale por aquí, tú hablas mucho del merecimiento, hablas mucho del poderío, ¿por qué no lo compartes? Inclusive me dijo, quiero que nos des una conferencia de empoderamiento. Y yo le comenté, bueno, pues déjame ponerme a trabajar en el currículum del empoderamiento. Me dijo, ya lo tienes en tu sitio. Y yo soy neófito en todo esto, yo estoy iniciando en esto. Digo, finalmente yo creo que todos los seres humanos estamos iniciando en todo, ¿no? Porque pues estamos en un constante aprendizaje. Finalmente este es un planeta de aprendizaje. Esto es como una universidad, como una escuela, ¿no? Me dijo, ya lo tienes. Me dijo, estos temas nada más los vas a compartir en vivo. Dije, bueno. Y me di a la tarea de empezar a ver algunas anotaciones que estaba haciendo para el podcast y me di cuenta que todas trataban de empoderamiento y no me había dado cuenta. Porque el miedo tiene la tendencia a bloquearte y decirte que, que no estás preparado para algo. Y sin embargo me di cuenta que yo me había estado preparando para este momento desde hacía mucho tiempo, pero no me había dado cuenta. Porque la mente tiene esta forma de cegarte y de decirte que te vas a vulnerar, que te vas a equivocar, que no la vas a armar, que no la vas a hacer, pero no es otra cosa más que el ego diciéndote vas a fracasar. Y yo no me di cuenta y lo irónico, lo paradójico de todo esto es que yo me dedico a ayudar a que las personas despierten, a ayudar a que las personas entren en otro estado de conciencia, de poder, pero pues en casa del herrero a asadón de palo, porque yo no me lo estaba aplicando a mí. Finalmente pudimos hacer este evento de esta conferencia, y lo cual me llenó de mucha alegría, de mucho gozo y de darme cuenta que tuve que romper con esa zona de confort, porque yo estaba muy cómodo aquí en mi consulta, solo, viendo a una persona una por una, sin exponerme. Y hoy en la mañana me estaba preguntando una persona, me dijo, oye, claramente esto no fue una cuestión económica. Me dijo, ¿por qué te lanzaste? Y le dije, porque me daba miedo. Inclusive eso también se lo comenté a Lily, si mal no recuerdo que... Sí, es que me dijo, entonces es sí. Y le dije, sí, es sí.
Y le dije, y es sí, porque tengo miedo de hacerlo. Brené Brown tiene un tratado académico de la vulnerabilidad. Ella la han invitado a todo el mundo a dar conferencias de vulnerabilidad, porque comparte en su narrativa, en su discurso, que justamente en la vulnerabilidad está el poder. Y cuando uno se muestra vulnerable a uno mismo o al mundo, haces contacto con el miedo, ¿no? Porque al ego le choca mostrarse vulnerable. Y sin embargo, justamente en esa vulnerabilidad es en donde podemos encontrar nuestro verdadero poder. Y yo le dije que sí, que lo quería hacer porque tenía miedo y porque me sentía vulnerable, pero ya sabía que si entraba yo en ese estado de vulnerabilidad, iba a llegar a un estado de conciencia y a un estado profesional que yo había estado buscando desde hace mucho tiempo, porque el alma sabe qué es lo que quiere. Marianne Williamson dice, no tenemos miedo a ser inadecuados o a no cuadrar, a no vincularnos con la vida. A lo que realmente le tenemos miedo es a comprender que somos personas sumamente poderosas. Y el verdadero poder lo tiene el alma. El ego, la mente, puede pensar que está empoderada porque se muestra al mundo como una persona muy fuerte o una persona perfecta. Pero la realidad es que el ego vive con miedo. Y tampoco se trata de que nos estemos enemistando con el ego, no se trata de eso. Ni tampoco se trata de desmantelarlo. Yo creo que se puede observar. Pero también comprender que el ego es este niño que está herido y poderlo integrar a nuestra vida. Tampoco se trata de que nos estemos enemistando con él porque entonces resulta que lo vamos a empezar a latigar. Cuando a mí me hablaban del niño interior que está herido, que no es otra cosa más que el inconsciente que está herido, me decían es que no nada más es un niño, el que tienes dos. Tienes uno que es el exitoso, es el que habla en público, el orador, el que habla en las redes sociales. Ese no necesita tu ayuda, pero tienes otro, que está asustado, tiene miedo, está desasiado, está triste, tiene pánico. Y generalmente a ese es al que maltratamos, al que latigamos, al que castigamos, al que le decimos tú no puedes estar triste, no puedes tener miedo, o peor aún, al que ignoramos. Y ese sí necesita nuestra ayuda. Ese es con el que más tenemos que hacer contacto, porque el orador o el actor o el artista o el terapeuta, ese no necesita mi ayuda. El que realmente necesita mi ayuda es ese niño que me está suplicando que lo voltee a ver y que me dice, oye Manuel, pues yo tengo mucho miedo de exponerme, y hacer contacto con él y decirle, mira, sí sé que tienes miedo, sí sé que estás asustado, pero desde mi adultez te digo que vamos a estar bien. Si uno le escribiera una carta a ese niño que está asustado, le diría, mira, tienes 5 años y ahorita estás asustado porque no sabes qué va a pasar en la vida. Pero lo único que te puedo decir, mira, hoy por hoy tenemos 63 años y todo ha resultado muy bien. Nos vemos en el próximo podcast.